Hablar con Rosa Reina, Sí. es presidenta de la Sociedad de Terapia Intensiva de nuestro país, porque dieron un comunicado, se manifestaron en una carta que las líneas son categóricas, se estremecen porque hablan del estado sanitario de nuestro país y de los cuidados que en muchos casos descuidamos los argentinos. Sí, entre algunos pasajes que dice este comunicado, dice: sentimos que estamos perdiendo la batalla. Eso es lo que dice el comunicado de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. La saludamos a ella. Hola Rosa, ¿cómo andás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Es un poco así? ¿Sienten que están perdiendo la batalla, Rosa? Y la verdad que eso es lo que sentimos, ¿no? Que con el aumento creciente de los casos, que cada vez son más y cada vez son más las provincias que están teniendo casos, y con el aumento de la circulación del virus a nivel de la comunidad y esta decisión de apertura, que en cierta manera nosotros respetamos, pero Sí. que debe ser absolutamente protocolizada y respetando todas las medidas que decimos ahí en la nota, que son las que se vienen diciendo desde siempre y que están comprobados que son las que pueden de alguna manera disminuir la diseminación del virus. Cada vez son más los pacientes que ingresan, las camas de terapia intensivas cada vez se ocupan más, ya hay instituciones que están al 100%, otras están al 80 y pico por ciento, y un poco quiero resaltar lo que ustedes dijeron. Lamentablemente los gobernadores, los políticos, también se están contagiando y están seguros de que han respetado las medidas, y probablemente se sientan seguros que hayan respetado las medidas, pero algo pasa, es decir, en algún punto esas medidas, sin darse cuenta, en algún momento se rompieron, porque si no, porque se contagian. Entonces, estamos en una situación terriblemente crítica, donde la circulación masiva, y no por necesidad y sin cuidarse, es muy peligrosa en estos momentos. La verdad que varias personas que no respeten el distanciamiento, que tengan el barbijo mal colocado, que no esté cubriendo la boca y la nariz, como estamos viendo cada vez más, que se junten a hacer una fiesta, bueno, no importa, que no se respeten todas estas medidas, sí, muchas. Está pasando esto, y lamentablemente cada vez hay más gente infectada. Y ojalá realmente que la mayoría pueda tener una evolución favorable, alrededor del 80%, pero el 20% que se interna, y de eso un 5% que entra a las terapias intensivas, les va muy mal. Claro. Y yo recuerdo cuando esto empezó, allá por marzo, que nosotros decíamos, bueno, mire, por favor, hay que tratar de decir que se cumplan los protocolos. Sonaba el 5% como algo muy pequeño, pero decíamos, mire que en el primer mundo, donde los sistemas de salud están muchísimo más consolidados que el nuestro y mucho mejor, colapsaron. Entonces, un 5% parece poco, pero depende de sobre qué cantidad estamos hablando. Doctora, le voy a hacer una consulta y bajarlo quizás a una cuestión individual. Me gustaría también saber cuál es su historia, pero principalmente, ¿cuál es el trabajo de un intensivista? Porque los vemos que están agotados, agobiados, pero quizás eso nos genere un tipo de empatía que hasta ahora por ahí a muchos por momentos se nos escapa también, porque a veces nos olvidamos de subirnos el barbijo o mantener la distancia. Bueno, esos cuidados que usted recién decía. Si nos puede hacer un resumen de cómo es el trabajo hoy en día de un intensivista en nuestro país. Hoy, a la terapia intensiva ingresan justamente los pacientes más graves, los pacientes con altas chances de sobrevida, porque la verdad que la sobrevida en las terapias intensivas mejoraron muchísimo a lo largo de los últimos años. Ya ese mito de que a la terapia intensiva se va a morir no es así. Claro. El 75 al 80% de los pacientes sobreviven. En las terapias intensivas recibimos pacientes que necesitan una recuperación muy fina, con tecnología altamente compleja y con conocimientos, o sea, con un personal altamente calificado. Los posoperatorios complejos van a la terapia intensiva y los pacientes se recuperan. Los politraumatizados van a la terapia intensiva y los pacientes se recuperan. Las cirugías neurológicas, las neumonías, bueno, la sepsis y las diferentes causas de infección. En una terapia intensiva se maneja, o sea, los pacientes que vemos son pacientes que están en una situación de alto compromiso de su vida, ¿no?
casi al borde de la muerte, pero que implementando todas las medidas que se implementan en las terapias intensivas, los pacientes sobreviven. Como le digo, el 25, sí, dije bien, el 20-25% solamente fallecen, ¿sí? 75 al 80% sobreviven. Algunas patologías tienen una sobrevida un poco mayor, pero en general las terapias intensivas no son para que los pacientes se mueran, sino para que los pacientes sobrevivan. Bueno, ¿sí? y con respecto a un paciente con coronavirus, doctora, ¿qué es lo que se hace? Sí, es un paciente altamente crítico. En este momento los que ingresan a la terapia intensiva tienen una infección respiratoria muy, muy compleja. La verdad que es un virus que afecta muchísimo peor al sistema respiratorio de lo que suelen afectar otros virus u otras infecciones bacterianas respiratorias. Y además genera una falla de otros órganos, ¿sí? A nivel hemodinámico, o sea, necesitan drogas para mantener la presión porque se hipotensan, entran en shock, falla el riñón, entonces tienen que estar en diálisis. O sea, requieren alta tecnología y requieren estar continuamente monitoreándolos. Hay que estar continuamente observándolos. Y además, hay una ya muy conocida hace muchísimos años, que es la posición prono, o sea, poner a los pacientes boca abajo, rotarlos boca abajo y ventilarlos con el respirador boca abajo, porque esa maniobra está demostrada que mejora la oxigenación de los pacientes, ¿sí? Y mejora la sobrevida. La verdad que en nuestra terapia intensiva fuera de la pandemia, esa maniobra las estamos usando de hace 20 años. Sin embargo, nunca hemos pronado tantas veces, tantos pacientes al mismo tiempo, como con esta pandemia. Ese es el grado de trabajo que estamos teniendo continuamente todos los días. O sea, no hay descanso, apenas si hay posibilidad de parar un poco para tomar algo o comer algo, pero no hay descanso. Y el personal realmente está muy agotado porque además tenemos contagiados, esos cargos hay que cubrirlos, y el personal además trabaja en otros lados, porque lamentablemente no alcanza con los salarios que se tienen en un solo lugar de trabajo. Y hay que trabajar en 2 o 3 lados. Y eso también agota muchísimo. Y esto es lo que nos está pasando en este momento. Rosa, ¿cómo son las jornadas laborales? ¿Cuántas horas están trabajando? Los médicos tenemos guardias de 24 horas en general. Los kinesiólogos entre 12 y 24 horas. Los enfermeros tienen turnos de 6 a 8 horas, pero que ahora se están extendiendo también esos turnos porque... Y los trabajos, si se están extendiendo esas horas, ¿no? Sí. Hay médicos que están 36 horas hasta 48 horas trabajando, lo mismo con los kinesiólogos y los enfermeros están prolongando también sus horas, porque, bueno, hay que cubrir, hay mucho más paciente por cada uno de nosotros, estamos superando el número de pacientes que debiéramos atender, digamos, por normas internacionales o de calidad, y además a colegas que se enferman. Entonces, esos cargos hay que cubrirlos, esos periodos o esas guardias, hay que cubrirlos. Entonces, tanto los enfermeros como los kinesiólogos, los médicos y los otros todo el otro personal que forma el mundo de la terapia intensiva, está trabajando al doble de su tiempo y con mucho mayor cantidad de pacientes del que debería estar atendiendo. Doctora, teniendo en cuenta la proyección que ustedes habían hecho en marzo de este 5% del cual se hablaba hoy, parados aquí en este mes de septiembre, día número 2, ¿cuál es la proyección que hacen de aquí en adelante? Bueno, la posibilidad, si sigue esta tasa de incremento de los contagios, obviamente va a aumentar la cantidad de pacientes que ingresan a la terapia intensiva, porque ese es un número que así se da y así se dio en otras partes del mundo. Ese es el peor escenario. El problema es que, como estamos diciendo, las camas se pueden extender hasta un número determinado. No hay posibilidad de extender mucho más. Y el personal es finito, altamente finito. Somos los que somos y no somos más. Y no podemos formarnos en poco tiempo, porque nuestra formación tiene mínimo 4 años. No nos podemos formar en poco tiempo. Y esto... La otra pandemia que vivimos en el 2009, el H1N1, también nos puso en una situación prácticamente igual. Y para nosotros fue terrible. Pero esto es peor. Realmente esto es mucho peor. No creíamos en ese momento que íbamos a vivir una situación peor que el H1N1. Esto es peor. Y ya ahí lo advertimos, ¿no? Advertimos que otra situación igual nos iba a colapsar. Nos iba a poner en una situación de alto riesgo y en zona roja, que debíamos mejorar los sistemas de salud,
debíamos mejorar la situación laboral de los trabajadores de la salud. No pueden los trabajadores de la salud trabajar en 2 o 3 lados, correr de un lado para el otro porque es muy estresante. Se trabaja al borde de la situación de demanda física y mental, con situaciones de alto riesgo, con pacientes muy críticos, donde uno tiene que tener la mente clara las 24 horas o todo el tiempo que uno esté trabajando con esos pacientes. Uno tiene que pensar en segundos qué medida tomar para responder a la complicación o al deterioro que está teniendo en ese momento el paciente. Uno no puede decir, bueno, le hago este tratamiento y espero 48 horas, 72 horas y veo. No, porque el paciente es dinámico. Hay que mirarlo minuto a minuto. Y el paciente puede estar bien ahora y en 5 minutos lo tenemos que intubar, ponerlo en el respirador, se chocó y hay que cambiar totalmente lo que hay que hacer con ese paciente. Rosa, ahí en el comunicado menciona, bueno, que se queden en casa, que traten de, bueno, lo que decimos todo el tiempo, no de usar barbijo, de mantener las distancias, los cuidados que reiteramos, ¿no? Estas 3 simples cosas mencionan. Realmente hay gente que por ahí, vos que estás en contacto con ellos, pacientes de COVID, creyeron que no se iban a contagiar, llegan creyendo que, no, pensé que no me iba a pasar. Sí, hay pacientes que llegan tarde porque creen que los síntomas que tienen, banalizan esos síntomas, creen que son síntomas leves, que no, una simple gripe, y cuando llegan realmente llegan en malas condiciones, pues ya llegan con la enfermedad avanzada. Claro. Y le comento, estamos teniendo hasta familias en la terapia intensiva. Madre, hijo, hermanos, o sea, por ahí llegan 2 o 3 integrantes de la familia a las terapias intensivas. Eso es terrible. La verdad que son situaciones estresantes desde el punto de vista de lo que es la atención del paciente, pero además la situación familiar, la situación emocional. Familias que por ahí no se pueden movilizar para ver a los pacientes porque están aislados y no pueden asistir. Y nosotros decimos que frente al menor síntoma, por favor concurran a los hospitales o a las instituciones, que no minimicen los síntomas, porque, como le digo, estos pacientes rápidamente pueden evolucionar y ir a la falla respiratoria y a necesitar un respirador. Claro. Si evitamos la diseminación del virus, si minimizamos o disminuimos la diseminación del virus, si hay que salir a la calle por necesidad, cumplir absolutamente los protocolos. Y en este momento estamos en una situación de pandemia, de desastre sanitario a nivel mundial y en la Argentina. Entonces no es momento para estar pensando en hacer reuniones sociales, en hacer fiestas. Entendemos que todos necesitamos distracción. De hecho, los intensivistas, cuando salimos de nuestro trabajo, todos tenemos algún hobby, algo que nos haga... que nos distraiga un poco de la situación que vivimos todos los días. Pero en este momento no lo estamos haciendo. Claro. Nosotros también estamos alejados de la familia, estamos alejados de los amigos, nosotros también. No es Doctora, por eso mismo, ya para cerrar y quedarnos quizás con esto y hablar de esa situación que les toca vivir a toda la comunidad vinculada a las terapias intensivas de nuestro país, porque recién hacía referencia, bueno, a los familiares, el dolor, lo que significa despedir a alguien en esta situación, bueno, atravesar también una enfermedad, si es con un saldo favorable, se le puede arrebatar a la muerte a ese paciente COVID-19. ¿Ustedes cómo hacen? ¿Cómo se acompañan? Porque acá no hay dinero que paguen, porque ya sabemos que les pagan muy mal a ustedes, como así también a otros sectores de la salud pública. ¿Cómo compensan toda esa tensión, todo este momento que están viviendo desde hace mucho, pero mucho tiempo, para poder seguir todos los días yendo a las terapias y salvando vidas? Primero, fundamental, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Nuestra vocación es lo que elegimos hacer y lo hacemos. Segundo, la verdad que nos acompañamos y nos apoyamos entre nosotros. Tercero, nos apoyan también nuestras familias. Ellos entienden que... no podemos vernos y usamos, bueno, lo mismo que estamos haciendo ahora, ¿no? Usamos la comunicación a través de un celular, a través de un Zoom, de un Skype, y bueno, también nos sentimos muy acompañados por ellos. Pero el estrés, el cansancio, realmente la situación de que pese a todo lo que está pasando, pese a todo lo que nos está pasando, no haya una política en este momento, aunque sea rápida, momentánea, de tratar de disminuir la carga laboral de cada uno de los trabajadores de la salud,
mejorando sus condiciones en un lugar de trabajo para que no tengan que salir a trabajar a diferentes lugares, también debería ser implementada rápidamente, porque no es menor. El agotamiento es mayor y la posibilidad de contagio del personal de la salud es mayor cuando se va a más de un lugar, porque como dijimos, en algún momento el protocolo se rompe, uno no se da cuenta. Y cuando está sobrecargado, en algún momento no se da cuenta y lo rompió. Y ahí se contagió. Rosa, muchísimas gracias. La verdad que le decimos a la gente, ¿no? Si están cansados, imagínense que ellos, que están permanentemente ahí, están muchísimo más cansados, no se dan una idea de lo que están trabajando. Por nuestra parte, por supuesto, muchísimas gracias por hacer este trabajo que tan necesario es y en las condiciones que lo están haciendo. Muchas gracias. Vamos a seguir, por supuesto, todo el tiempo reiterando. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Doctora Reina, de todo corazón, muchas gracias en representación, obviamente, de las terapias intensivas del país que están haciendo este trabajo. Esto va, digamos, concatenado con lo que recién hablaba Caruana aquí en este programa y es insólito, ya cerramos con esto, pero que no hayamos tenido a la humanidad tan demandante en tiempo y forma de un montón de cosas, de una solución para esto y que la herramienta siga siendo la misma que escuchábamos al principio, que es cuidarnos, porque de esa manera no desafiamos al virus, que como bien decía esta carta, nos está desafiando. ¿Cómo nos cuidamos? Como ya sabemos, no hace falta que lo repitamos. Vamos a ponerle un punto a esto, sin duda, lo habíamos dicho, una carta que sin dudas conmueve a todo el mundo porque vemos lo que están pasando y cómo padecen este momento del coronavirus los trabajadores de la salud.